Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo diría que a la pregunta que hace la universidad de cuál es el componente y los objetivos de esta lucha, no hay una sola respuesta. Son tres luchas distintas las que tenemos que dar en ese escenario del narcotráfico en general o del problema de las drogas, y son tres luchas distintas que deben tener énfasis distintos, fórmulas distintas y recetas distintas. Uno es el tema de los cultivos, otro es el tema del tráfico de drogas como tal y otro es el tema del consumo. Y Colombia tiene que entender que el principal problema hoy para el país tiene que ver con los cultivos ilícitos. Y allí es donde tenemos, siguiendo además algo que se consiguió en la sesión especial de Naciones Unidas en el 2016 frente a este tema, la decisión que se tomó de, en un marco general, permitir unas políticas diferenciadas de los distintos estados en Colombia, concentrarnos en ese tema de los cultivos ilícitos. Y ahí yo creo que tenemos que cambiar el lenguaje y cambiar las prioridades. Colombia lleva 25 años hablando de sustitución de los cultivos ilícitos, de sustitución social. Y tenemos que empezar a entender que más que quitar una mata de coca para sembrar una mata de yuca en los campos en Colombia, tenemos que empezar a hablar de la intervención integral del Estado colombiano en los territorios. Y ahí nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando en el territorio. Paloma en algo se aproxima al tema, pero de manera incompleta. ¿Quiénes son los que están cultivando la coca? Campesinos en no más de 1 hectárea de coca en general. Campesinos que su ingreso mensual, están en todos los estudios, no llega ni siquiera a un salario mínimo. El cuento de los campesinos que se enriquecen o de las zonas del país que se enriquecen dedicadas a la coca es totalmente falso. Ni hay ingreso de los campesinos y las zonas siguen en el mismo atraso, en la misma violencia y en la misma exclusión del Estado colombiano. Y ahí tenemos que entender también, empezar a tener un tratamiento diferencial. Claro, el tema de la fumigación, de la aspersión aérea, es totalmente absurdo, es totalmente ineficaz, además de un desastre ambiental y en materia de salud. Las cifras también lo indican. La resiembra, cuando usted hace un proceso de sustitución voluntaria, es del 0.8%. La resiembra, cuando usted erradica o fumiga, es de más del 50 al 60% en muchas ocasiones. Y también hay distintas tierras en Colombia, y Paloma también lo mencionaba. Una es la intervención integral del Estado en el Catatumbo, en muchas otras, en el Cauca, y otro en la Amazonía y en la costa pacífica en Colombia, en donde los suelos ácidos no permiten que cultivos lícitos, cultivos tradicionales se den. Allí tenemos que empezar a pensar en combinar la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico con la lucha contra el cambio climático y subsidiar a los campesinos de esos territorios para que hagan procesos de reforestación y cobrarle esos subsidios, imponer tasas ambientales a la industria del papel o a la ganadería extensiva o incluso conseguir recursos de cooperación internacional. Entonces, hablaremos más adelante en detalle del tema de los cultivos, pero se trata de, frente al tema de los cultivos, intervención integral del Estado, especialmente en los 170 municipios PDs, que esos municipios, ahí es donde están los principales, con excepción de Argelia, los principales municipios cultivadores de coca. Frente al tema del tráfico de drogas, represión total, ya lo dijeron acá, interdicción, destrucción de laboratorios, mayor inteligencia y recuperar la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad, especialmente de la Policía Nacional, con la cooperación norteamericana en el tema de esa lucha frontal contra los traficantes y mejorar los mecanismos de extinción de dominio. Y finalmente en el tema del consumo, regulación gradual del consumo. No podemos seguir pensando en que el consumo es legal de la dosis mínima
y en cambio el mercado o comprarlo sigue siendo ilegal, y de eso podremos hablar más adelante. En un gobierno liderado por usted, ¿reanudaría la aspersión aérea con glifosato? Definitivamente no, es una barbaridad en salud, en medio ambiente y totalmente ineficaz. La siguiente pregunta también se responde con sí o no. La pregunta es, ¿su gobierno apoyaría la regulación del uso recreativo del cannabis? Definitivamente sí, hay que mirar solo el mapa de los estados en Norteamérica. Pues yo lo primero que haría es desnarcotizar de nuevo la relación con Estados Unidos. Yo creo que uno de los graves problemas de la política exterior de este gobierno, alineado con la agenda de Trump en Estados Unidos, fue narcotizar nuevamente toda la relación. Dejamos atrás el campo de la cooperación en ciencia y tecnología, innovación y emprendimiento, de comunidades indígenas y afros, en fin, y el tema obviamente del cambio climático. Segundo, ya frente al tema del narcotráfico, creo que habría que hacer un acuerdo con Estados Unidos fundamentalmente en la relación bilateral para que, ya que el gobierno norteamericano y los distintos estados, como decía ahora, el mapa del consumo en Estados Unidos, de la legalización con uso medicinal y recreativo, es prácticamente toda la Unión Norteamericana, que podamos empezar a avanzar mediante acuerdos bilaterales en exportación de marihuana colombiana a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que es lo mínimo que deberíamos exigir como un trato justo de reciprocidad bilateral por la lucha que Colombia ha dado durante los últimos 40 años en este tema del narcotráfico y todo lo que hemos asumido en costos. Y finalmente, hay un informe de la Comisión, lo conoce muy bien Angélica, de la Comisión del Hemisferio Occidental del Senado de la República de Norteamérica, muy reciente. Apliquemos ese informe. Ellos mismos han planteado la necesidad de convocar una cumbre internacional de Colombia y Estados Unidos con países productores y consumidores para empezar a mirar nuevas estrategias frente al fracaso de la lucha contra las drogas a nivel global. Yo creo que desde hace tiempo sabemos qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que tenemos un Estado que no ha sido eficaz y que ha conejeado a los campesinos durante 25 años y no mantenemos una política del Estado en materia de intervención integral en los territorios. Y en este caso específico creo que tenemos un gran instrumento a la mano que este gobierno dejó a un lado totalmente. Este gobierno convenció a los colombianos que el acuerdo de paz era un acuerdo que se había hecho simplemente para beneficiar a 13.000 excombatientes de las FARC, y todo el mundo concentra sus ojos en la Justicia Especial para la Paz, en la Comisión de la Verdad, y el gobierno saca pecho diciendo que le sigue pagando sueldo a los desmovilizados de las FARC, a los excombatientes. Pero es que el acuerdo iba mucho más allá y tiene que ver con la transformación del campo colombiano. Por eso yo dejaría de hablar de sustitución de cultivos, Camilo. Sustitución de cultivos se intentó hace 25 años, me acuerdo que el primer programa fue el famoso plante, quite una mata de coca y siembre una mata de yuca o etcétera. Yo creo que tenemos que ir mucho más allá y la fórmula está en el acuerdo de paz. 3 temas fundamentales. Primero, el punto 1 de desarrollo en el campo colombiano, formalización de la propiedad rural, distribución de la tierra, no se ha hecho nada estos 3 años, impulsar la implementación de ese punto 1, que no es nada revolucionario ni castrochavista, como falsamente lo dijeron durante el plebiscito. Segundo, la reforma política y profundizar la reforma política en los territorios, y ahí es fundamental el paso que vamos a dar en marzo del 2022, eligiendo los líderes de las curules de víctimas. Y tercero y fundamental, el cambio en el enfoque de la lucha contra los cultivos ilícitos, que ahí sí está la sustitución. Intervención integral del Estado frente al tema de los cultivos ilícitos. Vivo muy orgulloso y satisfecho de que cuando impulsamos la ley de víctimas y restitución de tierras y cuando avanzamos en la negociación del acuerdo de paz, 2 temas que tienen mucho que ver con la mujer en el campo y con el tema de la sustitución de cultivos, metimos ahí, incorporamos en la ley de víctimas, en ese momento nos acompañó Gustavo Petro,
metimos, y Juan Manuel Galán, incluimos el enfoque de género para las mujeres víctimas del conflicto, que son el 80% de las víctimas del Colombia, la inmensa mayoría de ellas cabezas de hogar. Y en el acuerdo de paz también incluimos el enfoque integral de género, que lo convirtieron en ideología de género en medio de la campaña del plebiscito. Luego, creo que la participación de la mujer rural, de la mujer del campo en el proceso de sustitución de cultivos tiene un papel fundamental.